Mis amados y amadas, muy buen día, por favor pónganse cómodos. Si quieres saludar a la persona que está a su lado antes de que te sientes, y qué bueno que estamos aquí reunidos. Le damos una bienvenida a nuestros hermanos amigos que están aquí a través de Facebook, a los amigos que están posteriormente viendo el video a través de YouTube. Que Dios hoy sea bendiciendo nuestras vidas, que Dios sea hablando a nuestro corazón, y vamos a disponernos con la mejor actitud hoy para tratar este tema en la serie que hemos titulado El Dios de segundas oportunidades. Diga conmigo, el Dios de segundas oportunidades. Aunque no hayamos sido los mejores, aunque nos hayamos equivocado, aunque hayamos cometido montaña de errores, si Dios nos trae hoy a este lugar, si Dios nos da la salud, la licencia y la vida de poder venir a este lugar, es porque seguramente Él tiene una palabra para nosotros. ¿No creen ustedes? Así que vamos a estar con la mejor actitud hoy para escuchar este mensaje. Hoy vamos a tocar la segunda parte del tema, cómo activar el poder de la fe. Cómo activar el poder de la fe. Dios, de cierta manera, nos ha dado ese poder, nos ha dado esa autoridad. Pasa que quizá la tenemos ahí como guardada, como frenada, y no hemos sacado todo el potencial que Dios ya nos ha entregado a través del Espíritu Santo. Ustedes y yo sabemos que el poder más grande que existe en este mundo se llama el Espíritu Santo. Y de una forma misteriosa, porque nuestra mente no lo puede entender, Dios implanta, Dios coloca dentro de nosotros al Espíritu Santo. El problema es que muchos no han activado o no hemos activado al 100% todo el poder y toda la autoridad que el Señor nos ha dado. Cuando hablamos del tema de la fe, la última enseñanza que tuvimos sobre esta serie, hablamos que la fe, de cierta manera, ha sido mostrada, ha sido presentada de tal forma que muchos, al escuchar a algunos predicadores que hablan de la fe, de cómo hacen milagros, de cómo hacen cosas extraordinarias, cómo hacen llover fuego, y uno dice, bueno, nosotros estamos en nada. Cuando uno escucha ese tipo de personas, lo que pasa es que esas personas predican no lo que ellos han vivido, sino lo que han leído en un libro o lo que le han contado otras personas. Pero en realidad, si uno hablara con ese tipo de personas, dice, yo no he hecho nada, simplemente yo cuento lo que dice, pero no he tenido esa experiencia. Y si uno no tiene cuidado, entonces uno termina como de cierta manera acomplejándose, ¿verdad? Y eso nos pasa mucho. Pero ¿cómo? Uno ve a otros hombres, uno escucha otras historias de gente en Dios que hace cosas tremendas y nosotros no hacemos nada. Entonces, en lugar de que eso nos ayude, decimos, wow, yo no sirvo para nada. Y terminamos frustrados. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso nuestra fuente para crecer en la fe no tiene que ser algún libro de alguna persona que escribió, sino que la fuente Dios nos la dio, que es su bendita palabra. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es decir, a la Biblia, encontramos que son personas comunes y corrientes como nosotros, que hicieron cosas normales, pero que en las manos de Dios se convirtieron en cosas extraordinarias. Y entonces ahí encontramos una diferencia, porque encontramos a Dios que toma a personas comunes y corrientes, que le creen a Él, y eso en las manos de Dios se convierten en cosas milagrosas. Y la gente dice, wow, ¿qué pasó acá? Y sencillamente es que Dios obró a través nuestro. Y eso es lo único que necesitamos hacer. Veíamos 2 puntos la semana anterior, o hace 2 semanas, cuando tocamos el último tema. Y decíamos, número 1, que la fe, ¿qué hace en nosotros? ¿Que la fe qué? Diga conmigo, transforma. La fe transforma. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe cambia, debe cambiar la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de ser de una persona. Que una persona que tiene fe no puede ser igual a otra persona común y corriente, porque esa persona tiene que marcar una diferencia, porque la fe es confianza absoluta en Dios. Y cuando nosotros caminamos en fe, confiamos en Dios, pues entonces la gente tiene que notar que hay algo que está diferente. Y entonces pueda que tengas una enfermedad, porque no vamos a negar eso, pueda que tengas un diagnóstico médico, pueda que estés pasando una situación en algún área de tu vida difícil, porque es que la fe no nos exime de eso, porque Dios nunca nos ha dicho que no nos va a pasar por pruebas, sino que Dios nos va a fortalecer en medio de la prueba. Entonces actuamos de una manera diferente, hablamos de una manera diferente. Y entonces la gente, cuando ve a una persona de fe, dice, él es diferente, ella es diferente, porque su lenguaje, nomás con su saludo, ya se sabe si es una persona de fe o no.
por la forma como habla, como la forma como se expresa, como camina, como actúa. Decíamos número 1, entonces, que la fe ¿qué? Transforma. Pero número 2, dijimos que la fe ¿qué más hace? La fe actúa. Es decir, que yo vengo a este lugar, escucho la palabra de Dios, no solamente por escucharla, sino que tomo la palabra cuando tú haces tu devocional, cuando tú abres tu Biblia y la lees, cuando escuchas un mensaje, no lo escuchas por escucharlo, no lees por leer, sino que tú tomas esa palabra y ¿qué haces con esa palabra? La pones por obra, actúas. Porque la fe sin obras es muerta. Y eso marca la diferencia. Entonces ya tenemos 2 ingredientes. Que la fe nos debe transformar y que cuando yo tomo esa palabra no es solamente para llenarme de información, sino que debo tomar esa palabra para hacer cambios pertinentes en mi vida. Y número 3, que vamos a profundizar hoy, es que la fe en Dios se manifiesta en cosas pequeñas. Diga conmigo, en cosas pequeñas. En cosas sencillas. Que Dios no está demandando que nosotros hagamos cosas, pues que apantallen, no. Son pequeñas cosas que Dios nos va demandando para que en la medida que vamos obedeciendo, Dios nos va subiendo el nivel. De hecho, la Biblia dice que el Señor nos va a ir subiendo, va a ir escalando nuestra vida, y que si nosotros somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá ¿en qué? En lo mucho. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros le pedimos al Señor lo mucho, y dame esto, dame lo otro, pero las pequeñas cosas que el Señor nos pide, no las hacemos. ¿Qué tal si organizamos nuestra vida y comenzamos a hacer el ejercicio de obedecer y hacer las pequeñas cosas que Él nos pide? Y en esa medida que vamos haciendo las pequeñas cosas, vamos viendo nuestra fe cómo crece y cómo Dios nos va llevando a otros niveles. Creo que ese es uno de los problemas que tenemos, ¿verdad? Que le pedimos cosas, pero un pequeño detalle, como congregarnos, como adorar, como hacer un devocional, como ofrendar, cosas que son tan pequeñas que Dios nos pide, nosotros no lo hacemos. Pero si queremos que Dios haga este milagro, si queremos que Dios haga esta transformación, si queremos que Dios abra puertas, si queremos que el Señor dé un buen empleo, un buen ingreso, pero las pequeñas cosas que Dios pide, nos abstenemos de hacerlas. Vamos a mirar la Biblia porque estuvimos trabajando sobre el libro de Hebreos, capítulo 11, ¿recuerdan? Porque cuando comenzamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que el Señor enseña unas cosas muy diferentes a los que enseñan muchas personas y que están en algunos libros. Hebreos capítulo 11, ya tocamos algunos personajes. ¿Recuerda qué personajes tocamos? A ver, ayúdenme. Abel fue el primero. ¿Y qué fue lo que hizo Abel? ¿Qué fue lo súper extraordinario que hizo Abel? Dio una ofrenda. ¿Cuántos hemos dado ofrenda? Pues, casi siempre. ¿Qué más? ¿Qué otro personaje tocamos? Noé. ¿Qué hizo Noé? Construyó un arca, Dios le dio, construyó el arca, obedeció algo que el Señor le dijo. ¿Y cuántas veces hemos construido, hemos edificado, hemos emprendido? Al igual que Noé, también hemos hecho cosas. ¿Qué otro personaje vimos por ahí? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Sencillo. Se movió. Sal de Ur de los Caldeos y te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Dios le dijo, y dijo, no importa, si Dios me lo dice, lo voy a hacer, punto. Diga conmigo, hizo caso. Que eso es lo que nos cuesta, ¿no? La obediencia, el sujetarnos. Es que ahí es donde está el detalle que vamos a entrar hoy, dijo un famoso artista, ahí está el detalle. Que ellos caminaron por una palabra que Dios les dio. Apenas Dios les dio la palabra, actuar. Ahí está el gran secreto. Luego vimos otro personaje. ¿Cuál fue? Antes, Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Bendijo a sus hijos. Wow. ¿Cuántas veces hemos bendecido a nuestros hijos? A nuestros nietos los hemos bendecido. Creo que fue de lo poco bueno que hizo Jacob en esta tierra, bendecir a sus hijos. Luego, ¿a quién más vimos? ¿Hasta ahí creo que lo dejamos? Ok, Sara, sí, gracias. A Sara le creyó al Señor. Es una palabra que recibe, Señor. Yo como que dudo, y ahí es un punto interesante, porque en Sara podemos ver que Dios nos da promesas que no necesariamente se cumplen en el instante, que se necesita un tiempo, que es lo que vamos a mirar al final del mensaje. Un tiempo, pero que cuando Dios da una palabra, Él la va a hacer realidad. Vamos a mirar la Biblia, Hebreos capítulo 11, verso 22, para seguir en la línea y tocar otro personaje. Y a ver qué fue lo que ellos hicieron que los hizo estar en el galardón de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
¿Qué fue lo que hizo este hombre llamado José? Sencillamente le dijo un día al pueblo, dijo, ustedes un día van a salir de Egipto. Ustedes no son de esta tierra. Ustedes van para un lugar que Dios tiene establecido para ustedes. El día menos pensado, el día indicado de Dios, ustedes van a ser sacados de acá y van a ser llevados a otro lugar de bendición. Eso fue lo que dijo. Bueno, y eso fue lo extraordinario que hizo que quedara ahí en el Guinness de los héroes de la fe. ¿No es lo mismo que pasa hoy en día? Yo muchas veces les he dicho a usted, y hoy lo quiero repetir, que nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Que somos extranjeros, que somos peregrinos, y que hoy estamos en este mundo, pero un día el Señor va a venir y se va a llevar a su iglesia y lo va a llevar a un lugar mucho mejor que este, que se llama el arrebatamiento, ¿o no? ¿Ustedes creen en eso? Yo lo creo. Y lo predico, lo digo. ¿Usted se lo ha compartido a alguien? ¿Le ha dicho a alguien esa verdad? Bueno, es que eso fue lo que hizo José. Se nos hunde acá. Sí, hay problemas, hay luchas, pero tranquilos. Tengan un poquito de paciencia. Dijo el santandereano, espera un tantico. Y ya vamos a ser sacados de acá y vamos a ser llevados a otra tierra. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hizo extraordinario. Que también lo hemos hecho nosotros. Todo esto para decirles que al igual que esas personas común y corriente tuvieron fe, nosotros también tenemos fe. Lo que pasa, ahí donde está la gran esencia de esto. El problema de nosotros es que no creemos que tenemos fe. El problema de nosotros es que hemos menospreciado ese don que Dios nos ha dado y no lo hemos desarrollado, no hemos sacado todo lo que verdaderamente Dios ha hecho. Tú has tenido fe en un momento determinado de tu vida, cuando has pasado una enfermedad y tú dices, yo sé que Dios me va a levantar de acá. ¿O no, hermana Blanca? Siempre digo, yo me voy a levantar de acá. Hermano Manuel, que está aquí presente. Yo sé que mi esposa va a salir de esta situación. Una situación dura, difícil, que de acuerdo a nuestro conocimiento humano y todo lo que hemos visto en este tiempo, dijimos, va a ser solamente un milagro, y está aquí hoy con nosotros porque Dios hizo un milagro en su vida. Ahora, no solamente un milagro en su parte de salud, y permítame dar un poquito de testimonio, sino que acaba de ser un milagro en su parte también financiera. Y mientras Dios está obrando en su cuerpo, también está obrando en otras áreas. Y tienen una deuda que para ellos en este momento es complicada, es difícil porque no tienen la fuente de ingresos. Pero esta semana llaman al hermano Manuel y le dicen, no se preocupe, la aseguradora pagó su deuda, no tiene ninguna deuda, tome su paz y salvo, no nos debe nada al banco. ¿Dios obrando o no? Porque le creemos a Dios. Entonces tenemos un nivel de fe. Pero necesitamos nosotros saber quiénes somos en Dios. No podemos estar asustados ni amedrentados. Tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo este diagnóstico. Pueda que lo tengamos, es una realidad. Pero tenemos que tener una fe que nos lleve a más allá, saber que tenemos un Dios que no nos desampara, que no nos deja, que no nos abandona, sino que Él es nuestro Padre, nos cuida, nos protege y siempre va a hacer cosas grandes en su pueblo. Amén. Necesitamos llegar a ese nivel. Estas personas le creyeron. Vamos al versículo 23, otro personaje. Dice la Biblia, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y dice la escritura, y no temieron el decreto del rey. ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo extraordinario para que haya quedado registrado en la Biblia? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién tuvo fe? ¿Qué dice la Biblia? Ok, creo que hay una mala traducción para el castellano, porque lo que debiera decir es que por la fe, los padres de Moisés, cuando éste nació, lo escondieron. Porque ahí no tuvo Moisés fe. Ahí no está hablando, Moisés es un bebé de 3, 4 meses. Él no fue el que tuvo la fe. La fe la tuvieron ¿quiénes? Los padres. ¿Y qué fue lo que hicieron? Extraordinario para que quede acá. ¿Qué hicieron? Tenía una sentencia de muerte el niño, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Lo escondieron. Bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí que somos padres no haríamos lo mismo en ese caso? Si tienes tu bebé de 3, 4 meses y está amenazado para que lo van a matar, ¿lo defendemos a capa y espada o no? Por encima de mí. Lo defendemos, lo cubrimos, lo guardamos. Viene la policía, viene el presidente, lo que sea, lo guardamos, porque es nuestro hijo, es nuestra hija y lo tenemos que proteger. Pasan por encima de mi cabeza, pero a mi hijo no lo tocan, a mi hija no la tocan. ¿Eso lo haríamos o no? Bueno, lo haríamos. Eso es lo extraordinario que hicieron. Algo que es natural. Pero todo esto coincide en lo mismo, que eso que hicieron fue porque Dios se lo ordenó. Ahí está el gran secreto. O sea, fíjense que hacen cosas que son normales, comunes y corrientes, pero que están bajo una palabra dada por Dios. Versículo 24. Ahí tocamos la vida de Moisés.
por la fe Moisés, ahí sí Moisés, hecho que, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escúcheme, cuando Moisés era pequeño, los que tuvieron fe fueron sus papás. Es lo mismo que sucede con los niños. Los niños que están en clase en este momento es porque sus papás los traen. Y muchos de ellos vienen por obediencia, porque vamos a la iglesia. Pero la fe de quién es ahí, de los papás, que dicen yo sé que ahí lo están formando al niño, a la niña, yo sé que Dios va a hacer algo. Los niños no tienen tanta fe todavía en ese sentido. Ya cuando sean grandecitos, entonces le dicen, mamá, es que yo tengo reunión el sábado, yo tengo que ir, mamá. Hijo, pero mamá, yo tengo que ir. Entonces ya los niños han crecido en la fe, que ellos mismos le dicen, mamá, yo tengo que ir. Pero mientras son pequeñitos, ahí están. La fe de ellos es como una fe prestada. Aquí Moisés ya está grande, dice que ya siendo grande, ¿quién formó a Moisés? ¿Quién capacitó a Moisés? No, recuerde cómo es la historia. ¿Quién le da la formación a Moisés realmente? Estaba allá donde el faraón, pero contratan una nana. Yo tengo una señora que de pronto lo puede cuidar. La misma mamá lo formó al niño. Y la mamá le dejó principios, le dejó verdades. Conoció el Dios de los cielos, al Dios verdadero, estando en Egipto. La mamá lo formó, lo capacitó. De tal manera que aquí cuando ya está grande, él ya tiene muy claros sus conceptos. Él ya sabe que no se puede desviar. Él sabe que él tiene el Dios de los cielos que está con él. Y entonces cuando le hacen una oferta, ¿él qué hace? Dice, no, muchas gracias, pero yo no quiero eso. Porque yo no quiero deshonrar a mi Dios. Porque Dios va a hacer cosas grandes. No entiendo ni qué va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Y dice que rehúsa. ¿Qué es esa palabra rehusar? No quiso, muy bien. Renunció, no quiso. ¿Qué más podemos hacer? No aceptó, se negó. Ahí está oferta, no la quiero. Pero ¿cuántos de nosotros, honestamente, hemos rechazado ofertas de negocios medio chuecos? No, porque eso no es agradable. Mira, monta este negocio, tienes la tienda. Mira, para que este negocio te dé plata, métale cerveza, venda cigarrillos, venda aguardiente o no. Eso sí lo que da plata. Y entonces la hermana dice, no. Yo prefiero seguir vendiendo mis cosas acá, pero yo no le meto nada porque eso no es agradable a Dios. Hay de aquel que emborrachare a otro, dice la palabra. Eso no lo hago, porque no quiero desagradar a Dios. Pero ¿quién se va a dar cuenta? El pastor nunca viene por acá. No es que independiente que venga o no venga, es que yo estoy dependiendo de Dios. Y eso es desagradable entre los ojos de Dios. ¿Cuántas veces te han ofrecido cosas? Páselo por debajo del precio. ¿Cuántas veces, si es un funcionario público, un soborno? Mire, hágame el favor, hágame esta vueltica, yo le doy esto. ¿Y cuántas veces decimos, no lo hacemos? Porque no queremos desagradar al Dios de los cielos. ¿Cuántas veces nos hemos rehusado a eso? ¿Cuántas veces hemos sido tentados a pecar y no hay nadie por acá? Pero, no, Dios, yo sé que tú estás viendo, yo mejor apago esto, yo mejor me voy de acá. ¿Cuántas veces hemos rehusado? Entonces noten que lo que Moisés hace es algo que es normal que debiéramos hacer nosotros como cristianos. Ahora, escuchen por favor lo que dice la escritura en el versículo 25 de Hebreos 11. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de ¿qué? De los deleites ¿qué? Temporales del pecado. Moisés tenía muy claro el concepto. Me pueden estar ofreciendo estas riquezas. Ahora, escúcheme que la oferta para Moisés no era cualquier cosa, no eran 3 pesos que le iban a ofrecer a Moisés. Le estaban diciendo a Moisés, usted va a pasar a ser el segundo amargo. Cuando el faraón se muera, Moisés, usted es el que va a quedar aquí como faraón. Toda esta riqueza. Ahora, estamos hablando de una de las naciones más fuertes, del emporio económico más fuerte en su momento. Moisés, esto va a ser tuyo. Tú eres el nieto de faraón. Tú lo vas a suceder. Tú vas a quedar con estas riquezas. ¿Y qué hacen? No. Porque sabía que eso era temporal. Porque las cosas que el mundo ofrece son temporales. Y no podemos dejarnos apantallar por las cosas que el mundo ofrece. Ya lo vimos en el caso de Esaú, que prefirió sacrificar su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y cuántas veces nos sucede a nosotros? Escúchenme, jóvenes. Están siendo tentados. Las drogas, una cosa que sea infiel, que se emborrachen, que haga esto, que haga lo otro. Pero tú eres un hombre, un jovencito, una jovencita temerosa, y dice, no, yo no puedo hacerle eso a Dios. Pero su esposa no le está viendo, no pasa nada, camine. Echémonos una canita al aire. Hagamos este viernes cultural, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero eres temeroso a Dios, dice, no,
aunque mi esposa no lo sepa, aunque nunca se entere, pero es que yo tengo un Dios de los cielos que ve todo. Y ese temor nos guarda. Ahora escúcheme, dice la Escritura, deleites temporales del pecado. Moisés tenía muy claro que lo que el mundo ofrece es temporal. Yo no sé si ustedes conocen la historia, pero si no fuéramos cristianos y estuviéramos allá y se le estuviera haciendo la propuesta a Moisés de que sea el dueño de todo eso, ¿qué diríamos nosotros de Moisés? ¿Qué dice la gente de Moisés? ¿Qué dirían allá esa gente cuando Moisés dijo, yo no quiero nada de eso? Dirían, qué tonto es ese Moisés. Ese sí le falta inteligencia. Qué menso el Moisés. ¿Cómo no va a aprovechar eso? ¿Cómo no tener eso ahí? Si es que le están dando todo. Pero ustedes, si se quedaran un mes más, 2 meses más, unos años más adelante, ustedes sabrían lo que sucedió allá. Que vino el Señor, hizo justicia y ellos tuvieron que soltar todo. ¿Recuerdan ustedes que se arruinó Egipto? Literalmente quedó quebrado Egipto sin nada. Entonces le dijeron a Moisés, mire, váyase ya, llévese todo, saquen todo el oro, las alhajas, todo lo que tengan, déselo. No queremos nada de eso, pero váyase, lárguese ya de acá. Desocupen todo esto, no importa, nos quedamos vaciados completamente, pero váyase. Quiero decirles que años después de esa propuesta, el mismo Egipto, el mismo faraón, le dio todas las riquezas al pueblo de Israel. Y entonces, ¿quién era la cabeza del pueblo de Israel en ese momento? Moisés. ¿No quedó con todo? Pero era algo que estaba bendecido por Dios. Era algo que iba a permanecer, que iba a durar. Porque lo que el mundo nos ofrece es temporal, pero lo que Dios da con la bendición de Él va a ser eterno. Entonces muchas veces nosotros decimos, pero es que la situación, pastor, pero es que mire ese negocio, uy, esa platica me cae bien ahorita. Y pueda que sí, no niego eso, pero ¿por qué no te esperas un poquito? ¿Por qué no esperas en Dios? ¿Por qué no dejas que Dios obre en tu vida y te vas a dar cuenta cómo Él te bendice, te multiplica? Y eso que viene de la mano de Dios es algo que va a ser tremendo y va a ser de bendición para mucha gente. Amén. Por eso estos hombres quedaron ahí. Por eso cuando nosotros nos rehusamos a algo que no es correcto, estamos actuando en fe. Sí, en este negocio me gano esa plática, pero yo prefiero ganarme poquito, pero estoy bajo la bendición de Dios. Porque gente que sabe que cuando está bajo la bendición de Dios, eso produce más, representa más, rinde más que cuando está sin la bendición de Dios. No importa, es pequeñito, es poquito esto, pero sé que es de la bendición de Dios. ¿De acuerdo? Ese es el punto acá, mis amados. Ahora, sigamos mirando lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Escuche lo que dice el apóstol Juan. Los deleites del pecado son temporales, dice en esta versión. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice la Escritura? Permanece para siempre. Mantengámonos firmes, amados. No nos dejemos mover. No nos dejemos descomponer. Aunque tú no veas los resultados todavía, no importa. Dios es fiel. ¿Sí sabían eso? Que Dios cumple sus promesas. Que estamos bajo la cobertura de Dios. Que Dios es nuestro guardador, nuestro cuidador. Que el Señor es el que pelea por nosotros las batallas. Que no tenemos que forzar las cosas, porque cuando Dios está en el asunto, Dios se encarga de abrir las puertas, y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Él es el que abre ríos en medio de los sequedales. Él es el Dios que abrió el mar rojo cuando el pueblo estaba pasando por apuros. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a confiar en Él. Tengamos la certeza que Dios nunca nos va a defraudar. ¿Cuántos pueden decir amén? Así nos traten como seguramente le dijeron a Moisés. Así te critiquen. Así los jovencitos cuando van a ir a la iglesia. No, pero ¿qué va a ir allá? Más bien vamos al parque, más bien vamos a comer helado. No, pero yo quiero ir allá. Porque es una palabra que me ayuda, es una palabra que me alimenta. Yo suelto eso que el mundo me puede ofrecer, que es temporal, pero me tomo de las cosas de Dios, que son eternas. Muchos de los que están aquí podrían haber tenido una propuesta. Vámonos de paseo, salir a vacaciones los chicos, vámonos, aprovechemos. Hagamos esto, hagamos lo otro, quedémonos durmiendo, veamos este programa, vamos al parque, salgamos a algún lado. Pero ustedes dijeron, no, yo más bien quiero ir a la iglesia. Creo que vinieron de una forma voluntaria, ¿o no? Y Dios premia esa fe. Sigamos mirando la escritura. Volvamos al libro de Hebreos capítulo 11. Dice el verso 30.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué cayó? ¿Qué pasó ahí? Ahora, no estamos hablando de una pared sencilla, una pared en drywall. No. Estamos hablando de unos muros, que esos muros eran como una autopista, donde fácilmente cabían 4 carruajes. Una cosa tremenda, eso no era una pared de icopor o algo así, no, era algo tremendo. Pero Dios les dice a ellos, ¿cuál es la orden de Dios? ¿Y qué tenían que hacer ellos? ¿Cuál es el trabajo de ellos? Caminar. Caminemos acá. Y se miraban y que hagamos. Dios lo dijo, pero somos guerreros, somos soldados, pero caminemos, es lo que tenemos que hacer. Y en la 7ª vuelta, ¿qué iba a pasar? Sonaba la trompeta, daban un grito y pues se cayó eso como... Se cayeron los muros de una forma impresionante. ¿Por qué se cayeron? Por obediencia a una palabra dada por Dios. Ojo el secreto. Porque ¿cuántos hemos caminado? Y podemos caminar, dale. No, es que lo di 7 vueltas aquí a Duitama. Y le puedes dar 7 vueltas, 20 vueltas, lo que sea. Dios te lo dijo. No, pero quiero algo. Porque así como Dios tumbó. Algunos cogen helicóptero y comienzan a ungir todo esto con aceite, la ciudad y no sé qué. Porque sentimos que hay que hacer eso. Dios le dijo, no, pero vamos a hacerlo. Dios no respalda eso. No necesariamente. ¿Qué hicieron? Caminaron. El único acto de ellos fue que caminar como lo hacemos nosotros. Pero la gran diferencia es que caminaron porque Dios les dijo que caminaran. Porque Dios les dijo que lo hicieran así. Y ellos lo que hicieron fue obedecer. ¿Cómo lo aplicamos hoy en día? Tú puedes estar en tu casa viendo televisión y el Señor te dice, mira, necesito que te levantes, que apagues el televisor y que en lugar de estar viendo televisión, te vayas al hospital y visite un enfermo. Y tú estás ahí. ¿Qué hago? Está bueno el programa, está bueno el partido. ¿Qué hago? Pero tú apagas el televisor y caminas para allá. Ese caminar representa eso. Porque está caminando por una palabra que Dios te dijo. ¿Estás notando? Que el gran secreto de aquí en adelante para poder activar nuestro nivel de fe, el poder de la fe, es que cuando Dios te dé una palabra, muévete. Rehúsate a tu comodidad. Sal del estado donde te encuentras y camina donde Dios te dice. Cuando Dios te dé algo, te dé una palabra, que hay que hacer esto. Hermano Manuel, permítame, yo esta mañana conté el testimonio suyo que nos lo dijo estos días. Estos días, Manuelito vio una persona que estaba en necesidad, una señora que estaba ahí, que fue lo que me contó, si me corrige si me equivoco en eso. Y él sintió en su corazón, yo sé que Dios le mostró, y entró a un lugar y dijo, quiero comprar aquí unas cositas, tal vez no fueron muchas lo que le alcanzaba de acuerdo a su presupuesto, y le dijo, mira señora, quiero darle este pequeño mercado. ¿Fue así o no? Por la tarde lo llamó un familiar, le dijo, Manuel, es que tengo por aquí un mercado para darle. ¿Qué tal el mercado que le dio su familiar? Un mercado grande, más una cosa impresionante. Ese sentido, cuando uno se mueve por una palabra dada por Dios, y él no llamó al familiar, veas que di un mercado, a ver si usted me socorre otro mercadito. No, porque es que Dios es obrando, porque cuando Dios conoce los corazones, Dios hace cosas sobrenaturales. Esa es la fe. Actuamos porque somos sensibles, que es lo que más se ha perdido hoy en día, la sensibilidad. Pero tú no lo vas a dar por interés. Escúcheme, cuando tú das algo por interés, ya perdiste. Ya perdiste. Voy a dar esto para que Dios también no lo hagas, no pierdas tu plata. Yo creo que cuando Manuel dio ese mercado, nunca lo dio, Señor, pero yo veré uno más grande. No. Lo dio porque vio esa necesidad. No lo dio por interés. Doy para que me den. Ahí ya estamos perdidos. Paso y doy la ofrenda para que Dios, que tengo esto. No. De como propuso en el corazón. De corazón. 2 ingredientes. De corazón. Y por amor. Por amor. No es por necesidad. Das porque Dios colocó en tu corazón. ¿De acuerdo? Esto es lo que pasó. Pero yo vi una característica importante que quiero compartirles. Que la fe tiene una cualidad rara. Que la fe se puede dividir o la fe se puede multiplicar. ¿Sí? Entonces tú ves qué haces con tu fe. ¿Cómo hago para que mi fe se multiplique? ¿Cómo es eso que la fe se divide? ¿Cuándo se divide la fe? Aprenda esto. Cuando Dios te coloca algo en tu corazón para hacer, no sé, un proyecto, una empresa, ministerio,
Entonces Dios te dio eso, tú lo tienes ahí porque Dios te lo dio. Y tú vas a comenzar a dar pasos de fe, pero comienzas a consultarle a personas negativas, personas pesimistas, personas murmuradoras, chismosas, personas que no conocen a Dios. Y entonces tú vas con tu proyecto a contarle y vas donde esa persona, cualquiera que sea: suegro, imagínate que tengo este proyecto. Y dice: no se meta en eso. ¿Cómo se va a meter en eso? Está difícil, está pesado. Hoy en día no es para montar negocios, y con ese gobierno menos. Y comienza a decir una cantidad de cosas. Y esa fe que tú tenías en tu proyecto, ¿qué pasó? Se te dividió. Oiga, ¿será que sí? Tal vez el vecino tiene razón. Tal vez mi comadre sí tiene razón. Mejor como que me quedo quieto. Mira, es la hora que tú arranques con lo tuyo. Y Dios te muestra eso. Dices: así como tú eres bueno para trabajar para otros, ese mismo potencial que te he dado, esos dones, los puedes utilizar para que crees tu empresa. Y tú sales contento a decirle a ellos, y te roban el sueño. Porque hay muchos robadores de sueños. Y entonces de esa manera, la fe, ¿qué pasa? Diga conmigo, la fe se divide. Se divide. Porque te llenas de temor, de inseguridad y no haces nada. Jesús, el mismo Hijo de Dios, dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 5 y 6, que un día entra a Nazaret y quería hacer milagros. El mismo Jesús. Y dice la Escritura de esta manera: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Dice el verso 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Noten que la incredulidad estorbó para que Jesús pudiera hacer milagro. Cuando tú te juntas con personas incrédulas, repito, personas negativas, pesimistas, tú no vas a poder desarrollar lo que tienes. Por eso tienes que saber con quién te juntas. Por eso no te juntes con cualquier chusma. Júntate con personas de fe. Por eso la recomendación: no te juntes con esa chusma. Júntate con personas de fe que crean. Gente que diga: listos, vamos a estar en eso. Vamos a orar por ese proyecto. Por eso, escúcheme, por eso es que es muy importante cuando Dios dice que no nos dejemos de congregar. Por eso es muy importante donde tú estás recibiendo el alimento espiritual. Porque a cualquier lugar que tú vayas, cualquier programa que tú prendas, cualquier emisora y lo demás, tú tienes que saber cuál es el alimento que te están dando. Porque el propósito de que el Señor dice que nos congreguemos es para que crezcas en la fe. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso cuando tú te juntas con personas que están en el mismo sentir, entonces dice: claro, vamos a orar. Dios nos habló el domingo pasado, vamos a orar por ese proyecto. Cuente conmigo, vamos a estar orando. Claro, Dios lo puede hacer. Vamos a estar en él. Nos juntamos con los mismos. Pero si no nos congregamos, si no escuchamos la palabra, o si nos reunimos con gente que no cree en Dios, gente que está en otros tipos de actitudes frente a las cosas de Dios, que solamente critican, solamente detractan, pues no nos va a servir para ayudarnos. Hay un ejemplo muy claro, mis amados, que quiero que lo miremos en el libro de Levítico, capítulo 26. Levítico 26. Antes el profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, había dado un consejo. Dice: dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Escuche, diga conmigo: dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Notan ese principio, es un principio. Si los dos no están de acuerdo, si por lo menos dos no están de acuerdo, es como una yunta de bueyes. Y le ponen el yugo es ese atravesaño que le colocan ahí. Si los dos andan por el mismo sentir, por el mismo lado, por la misma vereda, entonces el surco va a ser bueno y va a ser rápido y lo van a hacer bien. Pero si un buey va para un lado y el otro buey va para otro lado, ¿cómo queda ese surco? Diga conmigo: chueco. Por eso es que la importancia del yugo que habla la Biblia, del yugo igual. Porque cuando hay un yugo desigual, no van a funcionar las cosas. Por la misericordia de Dios se dan algunas cosas, pero no sea todo lo que Dios tiene. Y escuchen por favor esto, ustedes que son buenos para las matemáticas. Aquí yo veo contadores, ingenieros, personas que conocen mucho de números para que nos ayuden en esto. Escucha este pasaje. Levítico capítulo 26, verso 8 y verso 9.
Y van anotando estas cifras que están aquí, por favor. 5 de vosotros perseguirán a cientos. Esa palabra cientos es la forma antigua de decir 100. Entonces lo que la Biblia está diciendo, que 5 de vosotros perseguirán a ¿cuántos? A 100. Diga, 5 persiguen a 100. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y 100 perseguirán a ¿cuántos? A 10,000. Y dice, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. Está hablando Dios. Y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Vamos a anotar entonces el versículo 8. 5 de vosotros perseguirán a 100. Entonces vamos a hacer una regla de 3 simple, ni siquiera compuesta, simple. ¿Cuántos necesitan para perseguir a 20? Para derrotar a 20, para ganarle a 20. Si con 5 derrotan 100, para derrotar 20, ¿cuántos se necesitan? Y los matemáticos dicen, ¿cuántos? 1. ¿Sí o no? 1. O sea, 1, según lo que dice las matemáticas, 1 va a derrotar 20. Porque con 5 se derrotaron ¿cuántos? 100. ¿Sí o no? 5 derrotaron a 100. Es decir que cada uno en promedio derrotaría ¿cuántos? 20. Ahora necesitamos derrotar a 10,000. ¿Cuántos se necesitarían? A ver, matemáticos, así los quería. A ver, ¿cuántos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántos? Otra regla de 3 simple. Según las matemáticas, serían 500. 500. Que nos darían para derrotar. Es decir, necesitarían 500 soldados para derrotar a 10,000 soldados, de acuerdo a la proporción. Ahí les dejo la tarea porque vi unos ojitos. Sí, 500 dio, la regla de 3. Ok, 500. En las matemáticas humanas se precisaría de 500 soldados para derrotar a los 10,000. En las matemáticas humanas. Pero en las matemáticas de Dios, ¿cuántos se necesitaron? 100. No los cansemos, con 100 tenemos para acabar a estos. Escúcheme la enseñanza y el principio. 100 personas que crean, 100 personas con el mismo sentir, tienen la fuerza como si fueran 500. ¿Me entendieron? Cien personas de fe equivalen como a 500 incrédulos. ¿Qué nos enseña al principio? Que cuando se juntan 100 que creen, pueden hacer lo mismo que 500. Que cuando nos juntamos con personas que creen, nos rinde mucho más. Que cuando tú te apoyas con personas que están tomadas de la mano de Dios, tú vas a ver cosas que ni siquiera te has imaginado. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, como principio, la fe se divide cuando me junto con incrédulos, pero mi fe se multiplica cuando me junto con personas que tienen el mismo sentir, que creen en el Dios de los cielos. ¿De acuerdo? Entonces tú decides. Por eso es tan importante estas reuniones. Por eso es tan importante congregarnos. Por eso es tan importante que nuestros mejores amigos sean personas que conozcan de Dios. Pregúntate, haz un ejercicio sencillo. ¿Cuáles son tus mejores amiguis? Tus mejores amigos, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? Míralos. Porque terminamos siendo el resultado del grupo de personas con las que nos rodeamos. Terminamos hablando el mismo lenguaje de las personas que están en nuestro entorno. Entonces tú decides qué grupo de personas va a tener. En alguna oportunidad el Señor Jesucristo, ustedes recordarán que fue llamado porque la hija de un hombre llamado Jairo estaba enferma. ¿Se recuerda esa historia que está en la Biblia? Estaba enferma y llegó Jesús.
Y estaba claro, todo el mundo llorando, natural, la niña está enferma, la niña se va a morir, llorando y todo el mundo, Jesús, por favor, ¿por qué se demoró tanto? Ahí está la niña. ¿Qué hizo Jesús? Claro que sí, vamos a seguir. Venga el papá, venga Jairo, venga con su esposa. Y los demás, quédense afuera, cierren esa puerta. Porque cuando tú necesitas un milagro, cuando tú necesitas que Dios obre, tú necesitas estar lleno de personas que estén llenas de fe y no que estén llorando y quejándose a toda hora. Lo sacó, cerró la puerta. Porque si quiere un milagro, tiene que ser con gente de fe. Y lo hizo Jesús como principio. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que tristemente tendremos que cerrar la puerta a aquellas personas que la pasan llorando y quejándose y que no tienen la fe que Dios está demandando. Ellos no te van a ayudar, no te van a servir para tus proyectos, tus sueños, lo que tú le estás colocando para que por favor ore. ¿De acuerdo? Revisa. Si encuentras personas que estén ahí quejambrosas todo el tiempo y tú les dices, ven, vamos a orar, y dicen, no, pero ¿por qué oramos? Oremos, pero hay como por orar, porque yo sé que Dios no va a hacer ese milagro, yo sé que Dios no la va a sanar. Entonces, ¿para qué ora? Pero si tú oras, si pides la oración a una persona, venga, vamos a orar, porque yo sé que Dios va a hacer algo, claro que Dios puede hacer un milagro, porque lo hicimos, porque vimos. Yo quisiera entrar en más detalles, si me lo permiten. Mi hermana Blanca aquí presente, el caso de ella era un caso difícil, complicado, por su situación, porque tenía un tumor en la cabeza, entonces tenía que ir a Bogotá para ser operada, una cirugía delicada. Por su estado de salud, hipertensión, diabetes y lo demás, pues era mucho más complicado. Y fuera de eso, allá en Bogotá se contagia de COVID, mucho más complicado, y tiene que entrar a la UCI y tiene que ser entubada. El caso era muy complicado. Y en los ojos humanos, y por todo lo que ya conocíamos antecedentes, porque hubo personas más robustas, más fuertes, que no, por alguna razón Dios no permitió. Entonces, en lo humano, uno dice, el caso es difícil, o no, y estuvimos orando. Estuvimos orando, y si en las reuniones virtuales estuvimos orando por nuestra hermana Blanca Fernández, usted lo sabe. Creíamos que Dios iba a hacer un milagro. Hoy está presente con nosotros. Los médicos una vez dijeron, no, eso después de una cirugía, eso se va a quedar complicado ya. Eso tenga paciencia, don Manuel, porque eso va a ser. Ahí está. Caminando, bien. Vino a la iglesia en su capacidad. Vino a la iglesia. Muchas personas, bien, de salud, bien. No voy, me da pereza. No, es que no puedo, es que está haciendo como frío, es que tan lejos. Y sacamos todas las disculpas. Porque estamos creyendo en un Dios que hace milagros. Y lo estamos viendo. Y si contáramos los testimonios que hemos visto durante este tiempo, son grandes. Y Dios sigue obrando. Es el mismo Dios de ellos, el mismo Dios que nosotros tenemos. ¿Necesita que seamos perfectos? No. ¿Ustedes se acuerdan de un gran profeta llamado Eliseo? ¿Eliseo? ¿Fue bueno Eliseo? ¿Hizo cosas buenas? ¿Usted cree que se equivocó Eliseo en algún momento? ¿Sí? ¿Cuándo sería cuando se equivocó? ¿En qué momento? Les voy a contar. Un día pasaba Eliseo y unos muchachos comenzaron a gritarle, ¡calvo! ¡Calvo! A ofenderlo. Eliseo, el profeta de Dios. Y se voltea a este hombre. Habían 2 osas. Y suelta las osas y se las mata. Mató a 42 jóvenes. Eliseo, el profeta. ¿Lo quieren ver ahí en la historia? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Ahí está la historia. Un hombre de Dios. No quiere decir que los hombres de Dios no cometen errores, no se equivocan, no fallan. Fue malo. O sea, hizo un acto que no era, no controló su carácter. Se ofendió por eso, solamente porque le dijeron calvo. Entonces, amados, ese mismo Eliseo que cometió errores, que se equivocó, es el mismo Eliseo que uno lo ve más adelante en el capítulo 13. A ese mismo Eliseo, no es que lo cambió, es el mismo Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 21 en adelante. Es el mismo Eliseo que Dios lo usa para levantar a una persona que estaba muerta. Y lo usó para resucitar muertos. Para decirles, amados, que no porque nos hayamos equivocado, no porque hayamos fallado, quiere decir que Dios nos va a usar. Porque estamos hablando del Dios de segundas oportunidades. Y que tú pudiste haber fallado, tú pudiste haberte equivocado, tú pudiste haber sido el hombre o la mujer que no creyeron tanto en Dios. Pero que este mensaje, que esta enseñanza, que esta serie nos ayude a decir, Señor, yo quiero confiar en ti, porque tú eres el Dios de cosas sobrenaturales. Y que así como tú le diste una nueva oportunidad a Eliseo, y así como tú lo utilizaste, también nos puede utilizar a nosotros, porque también hemos cometido errores.
¿Sí? ¿Están conmigo o no? Entonces, porque es que el diablo trabaja en el oído, escúchenme. El diablo dice, ay, pero usted ni ora, usted ni se congrega, usted ni lee la Biblia. Dios que lo va a usar usted. Dios ni siquiera lo ama a usted. Y le manda ese mensaje y muchos lo compran. No, ¿sabe que sí? Ay, yo no vuelvo a la iglesia. Ay, yo de verdad sí. Yo para qué hago allá como ser de hipócrita. Ay, se tomó una, no estoy diciendo que lo haga. Por alguna razón, dijiste una mentira. No, entonces ya, no vaya. Y los familiares, entonces comienzan a señalar. Ah, ¿no es que va a la iglesia? ¿No es que es muy espiritual? ¿No es que esto? ¿Nos podemos equivocar? ¿Cuántos saben que nos podemos equivocar? Nos podemos equivocar. No que debamos equivocarnos, pero en algún momento de nuestra vida podemos fallar. Pero lo que quiero decirles, que nos quede como enseñanza, no estoy haciendo una apología al pecado ni que hagan lo que quieran. No, por favor. Pero estoy diciendo que somos seres humanos, que todavía estamos en la carne, que estamos sujetos a pasiones, que estamos sujetos a muchas cosas, como dice la Escritura. Pero no porque en algún momento no tengamos el mejor nivel que debemos tener, no quiere decir que estamos descalificados, porque nosotros vamos delante de Dios y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque el Señor nos puede volver a levantar, nos puede volver a restaurar y es un Dios de segundas oportunidades. Pudiste haber fallado en el pasado, te pudiste haber equivocado, tal vez no eres el más espiritual, tal vez ni siquiera lees la Biblia, tal vez ni siquiera oras, pero no por eso quiere decir que Dios en un momento determinado te use para hacer cosas grandes. Tal vez las cosas no han marchado bien, tal vez has tomado malas decisiones. Eso era antes, pero podemos volver al camino, a la senda, y Dios nos va a levantar. Ese es el Dios de segundas oportunidades. Y necesitamos crecer en la fe. Necesitamos decir, sí, así como Dios lo utilizó a ellos. Jacob se equivocó. ¿Qué decía Jacob? ¿Qué quiere decir Jacob? Ladrón, usurpador, tramposo, mentiroso y lo demás. Pero igual Dios le cambia su imagen, Dios le da la oportunidad. Rahab, una ramera. Ustedes recuerdan que aquí en el mismo libro de Hebreos, una ramera, una prostituta, una mujer que trabajaba con su cuerpo. Sin embargo, un día escucha la voz de Dios y dice, hospeda aquí en mi casa a estas personas. Los hospedó, los espías. ¿Y qué dice la Escritura? Que esta mujer fue salva, porque Dios puede cambiar. Es más, voy profundo con Rahab. Aún de la descendencia de Rahab viene el Señor Jesucristo, para mostrarles que podemos haber fallado, nos pudimos haber equivocado en algún momento de nuestra vida, y no por eso estamos descalificados delante de Dios. Que los demás nos descalifiquen, que los demás nos señalen, ok, allá ellos. Pero el Dios de los cielos, el Dios que conocemos, el Dios de la Biblia, nos da una segunda oportunidad. ¿Pueden decir amén? Pueden dar un aplauso al Señor. Le pueden decir, Señor, gracias, porque tú eres el Dios de segundas oportunidades. ¿Qué es lo que Dios necesita de parte nuestra? Lo único que necesita es que nosotros le creamos. ¿Que le creamos qué? Que Jesucristo murió por nosotros. ¿Alguien le puede creer que Jesucristo murió por nosotros? 3 cosas necesitas saber nomás. Número 2, que Jesucristo resucitó por nosotros. ¿Pueden creer que Jesucristo resucitó? Digo esto porque habrá alguna persona que dice, yo ahí tengo mis dudas. Yo creo que Jesús murió y ahí se quedó. No. Las tumbas de todas las personas, profetas y lo demás, que murieron, van a las tumbas y están los restos de ellos. Pero vayan a la tumba de Jesús. ¿Y qué van a encontrar ahí? Una tumba vacía, porque Cristo resucitó por nosotros. Y número 3, Jesucristo se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Amén. Si tú puedes creer esas 3 cosas, tienes todo lo necesario para ser una mujer, un hombre de fe, que es lo que el Señor está buscando. Que le creamos a Él. Señor, yo te creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo, Señor, lo que tú has hecho en mi vida. Y tú vas a dar cuenta que comienzas a caminar en esa creencia, en esa fe, y Dios va a hacer cosas grandes. Ahora, en la teología católica, y quiero aclararles esto, y habrá personas con todo el respeto de la teología católica, donde la mayoría de nosotros venimos, ¿cierto? El trasfondo que nosotros traemos, nos enseñaron algunas cosas, que era la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Sí? 3 cosas. Y eso quedó en la mente de las personas. Pero quiero decirles, la palabra católico quiere decir iglesia universal. Y quiero decirles, no toda la gente del mundo son católicos. Entonces no pueden decir que son universales, porque hay diferentes religiones. Entonces no pueden decir, somos la iglesia católica, o sea, la iglesia de todo el universo. No es así. Entonces no pueden tener el título de católico. Apostólica, ¿qué quiere decir cuando dicen apostólicos? Que lo que ellos dicen es lo que hacían los apóstoles. Eso es lo apostólico. Pero yo no veo en la iglesia primitiva, en la Biblia, que los apóstoles hagan rosarios, que los apóstoles fueran a misa. Yo no veo, en la Biblia yo no veo eso. Yo no veo a los apóstoles que tenían ningún santo, ni le prendían velitas. Yo no veo eso. Sin embargo, dicen, somos la iglesia verdadera. Pues yo no veo eso. Y menos romana,
porque quiero decirles que la iglesia no opera en Roma, la iglesia opera en el Vaticano. Entonces ninguna de las tres. Pero por encima de eso, el trasfondo que dejaron, escúcheme, lo que le vendieron a la gente como idea, algunos se molestarán, pero pues, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Lo que enseñaron en trasfondo es que nosotros, la gente, estamos muy abajo y que el Dios de los cielos está arriba, 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 y que llegar a Dios es muy difícil. Entonces hay unas jerarquías. La gente, el pueblo, la gente del común está abajo y el Dios de los cielos está arriba. Entonces en el intermedio colocamos otra jerarquía, que son los sacerdotes, que son los obispos, que son el papa y lo demás, y que para poder llegar a ese Dios que está tan arriba tiene que ser por medio de ellos. Entonces la gente va donde ellos, que son los intermediarios, y le llevan la razón a Dios, y entonces Dios dice: sí, lo perdono, solamente que haga esta penitencia y que haga estos rezos y ya, listo. Usted le dice: ay, qué bien. Y eso está en el chip de la gente. Cuando la Biblia dice que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Donde la Biblia dice también en el libro de Hebreos que nosotros podemos entrar a la presencia de Él, al trono de la gracia, y encontrar el oportuno socorro. ¿Dice eso la Biblia o no? Que nosotros podemos ir directamente a Él. Y eso entonces nosotros lo tenemos claro. Pero escúcheme en eso, porque también los evangélicos dicen lo siguiente, porque también se les vendió la idea que el pueblo son pecadores y que están completamente descalificados y que no hay nada que hacer ya, y que Dios igual está arriba. Note que hasta ahí vamos, pero que necesitan de un pastor, necesitan de un apóstol, necesitan de un profeta para que a través de ellos puedan llegar allá. Y entonces muchos están con ese chip que lo traen de la religiosidad, y entonces van donde el pastor: pastor, por favor, ore por mí. Sí, yo puedo orar. Pastor, es que Dios lo escucha más a usted. Es que usted es más santo. Es que usted tiene más contacto con Dios. Es que usted es más espiritual. Es que yo veo que usted no se equivoca. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Y si yo vendo un mensaje que no es, entonces me lleno de ego y digo: listo, dependan de mí. Y entonces estoy manipulando la relación con Dios. Y les estoy mostrando de alguna manera que para que ustedes tengan relación con Dios tiene que ser a través mío. Si no, no hay nada que hacer. Y los volvieron dependientes de un pastor. Y eso hay que quitarlo. Le estoy diciendo que no ore por ustedes, sí, pero es que ya vamos a otro punto. Porque no falta que me diga: pastor, pero es que la Biblia dice que si necesitamos algo de oración, vayamos donde los ancianos, ¿sí? Los ancianos, que decir los más maduros, y que hagan oración. Es un caso diferente, escuchen. Lo que quiero llegar es a este punto, por favor. Que ustedes pueden ir directamente a la presencia de Dios. Y lo que yo tengo que enseñarles a ustedes es a que dependan, por favor, de Dios, y que no dependan de mí, para este caso, que me pone por su misericordia como pastor. Que la relación con Dios no puede estar por intermedio del pastor para llegar a Dios, sino que ustedes pueden directamente estar en la presencia de Dios. Que Dios no hace acepción de personas y que Dios no tiene jerarquías. Que el mismo Dios que ustedes tienen es el mismo Dios que yo tengo. La misma Biblia que yo tengo es la que ustedes tienen. El mismo Espíritu Santo que ustedes tienen es el que yo tengo. No hay ninguna diferencia. ¿Están de acuerdo o no? Por favor, porque yo estoy hoy acá y mañana no sé. Y entonces, ay, se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Bajón espiritual. ¿Por qué? Ustedes no pueden estar. Ustedes tienen que depender de Dios, yo esté o no esté. Mañana puedo partir con el Señor. Y entonces, ¿qué pasa con ustedes? Ay, ahora ya no vuelvo a la iglesia, ¿ya para qué? No, ustedes tienen que depender de Dios. Mañana voy a salir, entonces va a estar el hermano fulano de tal dirigiendo la reunión. Ah, no, si no está el pastor Henry, yo no voy. ¿Por qué? Ustedes tienen que aprender a depender de Dios. ¿Estamos? Pero obviamente a muchas personas no predican eso porque quieren que dependa. Porque eso llena el ego, llena el orgullo. Los hace poner como en un nivel. Yo soy de aquí. Y eso lo hace que manipulen a la gente. Y no tiene que ser así. Ahora, pueden venir. ¿Puedo orar por ustedes? Claro. Escuchen. Y cuando tú pidas oración, tú tienes que saber a quién le pido oración. Pero yo puedo orar por usted. Le digo, ok, es porque podemos pasar. Escúcheme lo que le digo. Podemos pasar por alguna situación. Digo podemos. Porque ¿cuántos saben que yo también soy humano? Y que también paso por problemas. Y que también tengo familia. Y que también paso por necesidades.
y que también necesito en ocasiones que me apoyen en oración. Pero una cosa es, porque cuando uno está enfermo, escúcheme, cuando una persona está enferma, está debilitado. Está como en una temporada donde dicen, yo no quiero saber de nada. O sea, anímicamente no está bien, ¿cierto? Y ahí en esos momentos anímicos que está mal, entonces dice la escritura que vayamos. Entonces, ¿qué hacemos? Hermana, vamos a orar por usted. Yo sé que Dios la va a levantar. Vamos a recorrer este camino juntos, no está sola, está con nosotros. Y yo le digo esto porque yo hoy estoy bien, pero el año entrante puedo estar mal y yo necesito que usted me dé la mano también y me ayude. Para eso necesitamos la iglesia. Para no estar como unas islas sueltas por ahí, flotantes, no. Necesitamos estar reunidos. Pero el punto central donde yo quiero llegar, por favor, es que ustedes y yo siempre dependamos en primera instancia del Dios de los cielos. Del Dios de los cielos. Porque cuando no esté esa persona, entonces, ¿qué va a pasar con tu vida espiritual? ¿Podemos orar? Sí, podemos orar. Pero no se trata de eso. Sí, ¿sabe qué pasa? Voy más profundo todavía. Esto no lo predica a todo el mundo, porque no les conviene a muchos. Si yo oro por usted, llega la hermana y dice, pastor, mire, estoy en esta situación, estoy mal, pastor, ore por mí. Y yo oro por usted, y resulta que Dios en su misericordia, eso que oramos, Dios lo hace, y Dios sanó tu cuerpo, o Dios abrió esa fuente de ingreso que estabas pidiendo. ¿Es así o no, humanamente? Que dice, wow, esa oración del pastor fue poderosa. Y entonces, ¿qué estoy haciendo de una forma indirecta? Estoy haciendo que dependan de la oración del pastor. Entonces ya ustedes le toman fe, esa es la oración del pastor, y no están poniendo su mirada en el Dios de los cielos. Es más, ni siquiera están confiando en su propia fe, porque siempre tienen que estar dependiendo de la fe, conectándose con la fe de otros. Y eso ha hecho que la iglesia ande en un nivel de pasividad, de que no buscan la relación con Dios. Vivo de cualquier manera, hago lo que sea y simplemente llamo al pastor, le mando un mensaje, pastor, ore por mí que tengo este problema, pastor, ore por mí que las ventas están bajitas, pastor, ore por mí porque mi hijo tal cosa, pastor, ore por mí porque es que tal cosa. Y entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? Que está volviendo una iglesia acomodada, que solamente depende del pastor. Y hermana, ¿y usted por qué no ora? Pastor, ore por mi esposo que no cambie. ¿Y usted por qué no dobla las rodillas por su esposo? Pastor, es que ese hijo está rebelde. ¿Y usted por qué no ora? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no hace los cambios pertinentes para que su hijo, al ver tu cambio, entonces quiera buscar de Dios? Entonces llegó la iglesia cristiana hoy en día a ser una iglesia pasiva que depende de una persona, de un pastor. Y tiene que depender de Dios. Entonces la iglesia se volvió perezosa. Entonces el hijo está mal, lo mando a la iglesia allá. Claro, allá lo están atendiendo, allá le están enseñando principios a los niños. Allá no es que está jugando parqués o está jugando parchis aquí mientras están los papás. No, allá están aprendiendo la palabra de Dios. Pero no es la responsabilidad de la pastora. La responsabilidad del papá y de la mamá en su casa. ¿De acuerdo? Entonces eso necesitamos aprenderlo. Estos hombres, estamos hablando de cómo crecer en el nivel de la fe. Estamos hablando de cómo nosotros podemos elevar nuestro nivel de fe, pero tenemos que tener una relación personal con Dios. ¿Hasta ahí estamos? ¿Es claro? Porque es que yo puedo hacer eso. Pastor, ore por favor. Yo, claro. Y oro, Señor. Ordeno a Satanás que se vaya. Y, uy, pastor, esa oración fue tremenda. Es que yo sí tengo respaldo. Estoy diciendo esto para que ustedes, por favor, no quiere decir que no me llamen, que no, sí. Ya saben el sentido. Porque puedes pasar ese momento y ahí estoy para ayudarles. Y cuando yo necesite algo, quisiera llamar a muchos de ustedes y decirles, por favor, ayúdenme, estoy mal, tengo esta situación difícil. Ay, pero el pastor también pasa por una... Sí. Ay, no, si el pastor ya está así, entonces uno ¿qué puede esperar de uno? No, ¿es así o no? Sí, claro. No, si la hija del pastor está así, entonces, no. Podemos pasar, y todo Dios nos ha permitido procesos para madurar y poder tener la autoridad y poderles decir a ustedes que tenemos un Dios poderoso, que el Señor nos libra de todas las batallas. Amén. Ese es el Dios que tenemos. ¿Estamos ahí o no? Denle un aplauso al Señor. Dile, Señor, gracias porque tú eres bueno. Y esta tal vez es la tragedia más grande de las iglesias hoy en día, que no la mencionan porque no les conviene a muchos. Les conviene tenerlos ahí. Entonces, si se movió para otra iglesia, ya mismo le mandan ¿qué? Maldiciones. Y le va a ir mal. ¿De cuándo acá? Ya lo estudiamos, ¿no? Que uno no puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Y ustedes, cuando fueron llamados por Dios, están bajo la bendición de Dios. ¿De acuerdo? Y ninguna persona que se para al frente a dar un mensaje tiene la autoridad para maldecir a una persona que ha sido bendecida por Dios. Esa es una de las desgracias que no se dice, porque se quiere manejar solamente el bolsillo. Y quiero decirles lo siguiente, escúchenme, para terminar.
en la iglesia, y por lo menos en este lugar, yo tengo una función clara, escuche. Porque alguien ya estuvo pensando, y entonces ¿para qué está el pastor? Si no ora, sí. Sí, claro, oro por ustedes. Pero tengo una función específica, yo la tengo muy clara en mi tarea. Y mi tarea es que yo tengo que velar por la salud espiritual de ustedes. Porque yo sé que un día Dios a mí me da unos privilegios, pero también me da unas responsabilidades. Y dentro de las responsabilidades es, ¿qué hizo con mis ovejas que le di para que usted las pastoreara, para que usted la cuidara? Y yo no le puedo salir con alguna tontería. Yo no puedo decir, no, es que yo hable con ellas y verá cómo la pasamos de bien. Esos conciertos que nos hacíamos, esas luces, esos invitados que traíamos. Los enseñé principios para tener mucho dinero. Porque mire, a mí se me eriza la piel, como dicen, el pensar de aquellos predicadores que no han hecho su trabajo. Y allá cuando la gente esté condenada porque no le encontraron la verdad, estén gritándoles: mentiroso, ¿por qué nos enseñó a hacer dinero, a hacer plata, a tener empresas? ¿Por qué nos enseñó a cogernos de las cosas del mundo, de lo material? ¿Por qué no nos enseñó la verdad? ¿Por qué no nos enseñó el arrepentimiento? ¿Por qué no nos predicó la palabra como era? Ahora estamos aquí condenados y no podemos hacer nada. Eso para mí es. Entonces yo entiendo que la función mía como pastor, por encima de muchas cosas, es alimentarlos con la palabra, para que ustedes tengan de dónde agarrarse, para cuando pasen un momento difícil, tengan la palabra. Para cuando ustedes están pasando por aprietos, ustedes tengan la palabra de Dios, que es la que les ayuda a salir adelante. Para eso Dios en su misericordia me ha colocado, para preparar un mensaje y compartirlo, para que ustedes estén robustos espiritualmente, para que ustedes sean hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que aprendan a depender de Dios, hombres y mujeres que caminen conforme a la palabra de Dios, hombres y mujeres que no estén detrás de cosas que les toque el sentimiento, las emociones, sino que están detrás del Dios de los cielos, y que ustedes estén aquí por la palabra, no por mí, ni por la iglesia, ni por el letrero que ni hay. Que ustedes estén aquí, que vengan por una palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y creo que por eso fue que Dios nos constituyó, o si no estaríamos quién sabe en dónde. Y ustedes se quedaron, los que estuvieron conmigo en todo ese proceso, se quedaron por una sola razón, por la palabra, no por mí. Ay, que es como tan buena gente el pastor. Yo no quiero eso. Y muchas veces hablamos duro, porque yo prefiero una palabra directa y dura, que los haga sentir mal, pero que los lleve a una verdad. Y no decirles palabras para llenarles el ego, para endulzarles el oído, para sobarles la cabeza, pero que al final terminen condenados. Esto no cuenta cualquiera. Pero necesitamos eso, para eso está la iglesia. Para eso el Señor constituyó su iglesia. Y yo entiendo, mis amados, termino con esto. Entiendo que ustedes son hijos de Dios, que ustedes tienen un precio muy alto. Tan alto fue el precio que el mismo Dios vino a morir a través de la persona de Jesús para salvar sus vidas. Tengo supremamente claro que ustedes son la novia del Cordero. Y como ustedes son la novia, mi función es acicalar a la novia, preparar a la novia, alistar a la novia para esas hermosas bodas, y que cuando Jesús venga, yo diga: aquí está su novia hermosa, como tú la quieres. Que yo no estoy aquí para manosear la novia del Señor, como muchos lo hacen, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tú no te puedes exponer a cualquier mensaje. Tú tienes que saber que es un mensaje que viene de parte de Dios, un mensaje que te da una revelación y que te ayuda para crecer espiritualmente. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por asistirnos hoy, gracias, dulce Espíritu Santo, por colocar palabras en nuestra boca, Señor. Gracias porque sabemos que en esta iglesia tú los has traído para capacitarlos, para formarlos, para constituir un ejército poderoso, Señor. Y ese ejército no puede estar formado de cualquier manera. Tiene que estar sólido en la palabra, Señor. Porque son las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si hay algo que tenemos que estar preparados, Señor, es en el conocimiento de tu palabra, en saber, Dios, qué es lo que tú tienes para tu pueblo. Y hoy nos muestras, Señor, a través de esta serie, hoy nos muestras que eran hombres y mujeres como nosotros, pero que aprendieron a confiar en ti, Señor, que se movieron por una palabra, que eran tan sensibles que apenas Dios hablaba, ellos actuaban, sin refutar, sin dudar, sino que simplemente caminaban en obediencia. Por eso, cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando vamos a visitar a un enfermo porque tú nos guías, cuando hacemos algo, Señor, cuando adoramos, cuando ofrendamos, cuando hacemos lo que sea porque tú nos muestras, Dios,
estamos actuando en fe, Señor. Porque qué más fe que venir a traer una ofrenda a un Dios que ni siquiera vemos, pero creemos, Señor, que tú estás en medio nuestro, porque en medio de la congregación se mueve tu pueblo. Qué más fe que adorarte, Señor, cuando tu palabra dice que tú te mueves en medio de la oración de tu pueblo. Por esa razón, Señor, en esta hora te damos gracias por este pueblo, Señor, estos hijos, estas hijas que tú has llamado, pero que los quieres llevar a otro nivel, que quieres llevarlos a un nivel de fe, un nivel donde ellos crezcan, donde ellos puedan ver la mano poderosa tuya obrando a sus favores. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo.